analista estratégico, así como profesor de geopolítica, historia de la filosofía, filosofía empresarial y ética en el Instituto Oviedo en León, Guanajuato, México. Sus intereses se centran en la filosofía empresarial, análisis estratégico, institucional, filosofía de la ciencia, teología crítica, filosofía de la psicología y filosofía de la religión. Como vemos, pues es un colega que cuenta con muy buena preparación. Y bueno, la invitación para que pues con confianza explotemos el conocimiento que nuestro colega tiene. Y bueno, yo voy a estar como mediadora. Las preguntas que hagan por el chat, voy a apoyar a mi colega compartiéndolas con todos. Y adelante, de igual manera hacemos la invitación al que quiera abrir micrófono y expresar inquietudes o preguntas. Entonces, pues les cedo la palabra a Alan. Adelante, colega. Hola, sí me escuchan todos bien, ¿verdad? Ahorita hicimos una pequeña prueba y sí me escuchaban, ¿sí, verdad? Sí, Muy sí te bien. escuchamos. Entonces, pues muchas gracias. Muchas gracias a esta presentación tan generosa, ¿verdad? Y al público copioso para nosotros, ¿no? De hecho, hace tiempo hicimos un amigo y yo un ejercicio parecido y hablamos sobre psicología y ciencia igual. Y por desgracia la cantidad de gente pues fue muchísimo menor a esto. Entonces es la de las ventajas que da la tecnología, que nos permite estar mucha gente de muchos lados que tal vez en otras circunstancias hubiera sido imposible si lo hiciéramos en físico. Agradecer al Colegio de Psicólogos del Estado de Coahuila y especialmente a Ricardo, quien pues me asignó, ¿verdad?, el título de la conferencia previo a una serie después de una serie de charlas donde estuvimos platicando al respecto de psicología y ciencia, ¿no? Entonces, la conferencia se va a dividir en tres secciones, ¿no? La primera es las advertencias para exponer más o menos los alcances de bueno, no más o menos, vamos a tratar de aclarar todos los alcances que pueda tener esta ponencia. Segundo, vamos a hacer la introducción donde expondremos cada uno de los puntos de la tercera parte, donde hablaremos específicamente de tres elementos. Primero, vamos a exponer una teoría de la ciencia, una filosofía de la ciencia específica. Y segundo, vamos a hablar de una ontología específica. Ahorita vamos a explicar todos estos términos, ¿verdad? Que de pronto pueden parecer un poco feroces, pero conforme vayamos explicando verán que no es así. Y por último, delimitaré las aplicaciones, por decir una palabra que está en el uso corriente, ¿verdad? Las aplicaciones prácticas de todo lo que estoy diciendo en un campo específico, que es el campo de la educación. Y esto lo digo por respeto a los compañeros que suelen decir cosas como aquel que no tiene experiencia en clínica, pues mejor que no diga nada de la clínica, ¿verdad? Entonces vamos a tratar es donde tengo yo experiencia vasta, que es en el campo de la educación, número uno, y número dos voy a tratar de hablar de cosas que son genéricas a todas las aplicaciones de la psicología, ¿no? Una de las preguntas que en algún momento se hizo en el grupo de Facebook que tenemos, vamos a tratar de empezar desde lo más, bueno, desde lo elemental, ¿no? Desde lo terrenal, que no hay nada más terrenal en en esta actualidad que las redes sociales, ¿verdad? Por más virtuales que sean. Una de las preguntas que se arrojó en el grupo de Psicología Laguna era qué hacía el psicólogo, ¿no? ¿Qué hacía el psicólogo? Independientemente si fuera psicólogo social, psicólogo industrial, psicólogo educativo, clínico, psicoanalista, lo que sea. Entonces era para mí la impresión para mí resultó de darme cuenta que todos los que estaban contestando desde su perspectiva como psicólogos, ¿no? Entonces esto lo voy a dejar así como se los acabo de decir, así, hasta ahí lo voy a dejar y voy a proceder a hablar de las advertencias y de los alcances de la ponencia. Principalmente, pues la ponencia no tiene intenciones de dar respuesta a la pregunta si la psicología es ciencia. Eso lo podemos dejar para un congreso entero, ¿verdad? Y un tratado. De hecho, aquí presentes en el grupo de participantes hay personas muy dedicadas a este asunto, ¿no? Entre ellos Arturo Herrera, que ha dedicado su vida entera a esto, ¿no? Entonces no podemos en 45 minutos, una hora dar cuenta de todo este asunto, entonces eso no es lo que vamos a tratar de hacer. Lo que tampoco,
Yo creo que el origen de la... Bueno, esto es una tesis muy bien defendida por un gremio específico, que es que el hecho de que la psicología tiene esta tendencia a querer considerarse ciencia. De hecho, si mal no recuerdo cuando me estaban dando la clase de teorías de la personalidad, cuando se empezó a hablar de los conductistas, el profesor en cuestión dijo, gracias a ellos es que somos ciencia, ¿no? Como, como como si el hecho de haber incorporado el asunto de los conductistas hubiera ya elevado el estatuto nociológico de la psicología a un estatuto de ciencia, no similar a la física o a la química o cualquier otra disciplina cerrada. Sin embargo, tenemos que reconocer, ¿alguien quiere hablar? ¿No? Bueno, voy a continuar. Si quieren, vamos a hacer lo siguiente. Si alguien quiere hablar, que me lo comente ahí en el chat y yo le doy la palabra o que se la dé la moderadora para poder continuar. De otra manera, o apaguen sus micrófonos para no terminar ahí revoltijos de ruido. El, entonces, es curiosísimo, ¿verdad? Que el interés de los psicólogos a elevarse al estado de ciencia, pues es constante, ¿no? Todos los psicólogos quieren hablar de la psicología como ciencia y de hecho muchas de las discusiones pues rayan en las cuestiones metodológicas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué debemos nosotros de considerar científico o psicológico para incorporar dentro de nuestra práctica profesional? Entonces, de eso no agotaré la cuestión. También la lección no tiene como prioridad tratar de dar cuenta de todas estas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con si se usan flores de Bach o no se usan flores de Bach, si se debe constelar o no se debe constelar. Eso conforme la exposición pueda extenderse, tal vez pueda explicarse si eso se tiene que hacer o no se tiene que hacer, pero no me voy a detener en técnicas específicas. Y por último, yo quisiera decir que uno de los grandes problemas que vamos a tener los profesionales en el futuro, pues será la ausencia de formación, no de la formación técnica, bueno, sí, de formación técnica, por ejemplo, va a haber una ausencia importantísima del conocimiento de las matemáticas, por ejemplo, en un futuro, un desconocimiento importante de la gramática, con la finalidad de volverlo útil y volverlo práctico y volverlo más didáctico. Entonces, cuando nos enfrentamos a este tipo de problemas, nos damos cuenta que no son respuestas que se puedan dar desde la psicología, sino que es a los planteamientos filosóficos a los cuales tenemos que acudir nosotros para poder dar cuenta del estatuto nociológico de la psicología y en este caso pues sería las psicologías. Una última advertencia es que por favor las críticas que se puedan realizar al respecto de esto y de todo lo que voy a decir, una de las cosas con las que me he topado es la siguiente, que generalmente se basan en puntos de vista individuales, ¿no? O sea, yo no pienso que esto sea así, yo no pienso que esto sea así, o yo pienso de otra manera, bueno, usted puede pensar lo que usted quiera, usted puede estar de acuerdo o no, sin embargo, yo creo que la crítica debe de ir en virtud de las inconsistencias internas del discurso que se está desplegando frente a ustedes. Es decir, no me importa si usted no está de acuerdo conmigo por cuestiones personales. Si usted no está de acuerdo conmigo o lo que yo le estoy diciendo no tiene coherencia, no debe de verse a su punto de vista, sino a las inconsistencias internas dentro del discurso, ¿verdad? O de mi capacidad de exponerlo o no exponerlo, ¿verdad? Aquí tampoco estamos salvando a nadie. No hay motivos para pensar que esta conferencia va a llegar a aquellos psicólogos que están teniendo prácticas poco ortodoxas, tampoco, pero por lo menos en su arsenal crítico, digámoslo así, va a haber una serie ya tendrán una serie de herramientas teóricas que les ayuden a hacerle frente cuando se les hagan cuestiones sobre el estatuto nociológico de la psicología, ¿no? Sobre si es que es verdaderamente una ciencia la psicología o qué psicologías son verdaderamente ciencias, ¿no? Entonces, vamos a proceder a la introducción. Primero vamos a hacer un abordaje filosófico. Recordemos que esta conferencia pues no está hecha para filósofos. Tampoco nos asustemos para quienes tienen una animadversión por este tipo de cosas. Es un abordaje filosófico, pero presentado a psicólogos. Entonces, ¿por qué tiene que ser filosófico y no psicológico? Pues porque tiene que ser así, y ahorita explicaremos por qué. También expondremos una perspectiva filosófica determinada, que en este caso va a ser el materialismo filosófico, y me ceñiré específicamente a la teoría, digámoslo así, de la realidad, que es
la teoría de la ontología especial y después vamos a hablar de la teoría de la ciencia de Gustavo Bueno, enmarcada en el texto de la teoría del cierre categorial, que está en 5 tomos, ¿verdad? Y que ustedes pueden encontrar por ahí por internet. También expondremos la doctrina de la ciencia, expondremos la doctrina de la realidad y por último haremos una presentación de las problemáticas que resultan de no aplicar un criterio riguroso y sistemático a la práctica del psicólogo, específicamente en la educación. Entonces, sin más, vamos a comenzar, ¿verdad? Sí, directamente. Entonces, les recuerdo, si tienen alguna pregunta pueden hacerlo por el chat o nuestra moderadora nos va a ayudar con esta cuestión. Siguiente, el abordaje tiene que ser filosófico necesariamente. Es decir, cuando un matemático se sienta y empieza a explicarnos qué es la matemática, o un químico se sienta y empieza a explicarnos qué es la química, ya no está haciendo aseveraciones químicas, ni está haciendo aseveraciones como químico, ni está haciendo aseveraciones como psicólogo, como matemático. Realmente se ha metido digámoslo así, voy a ponerlo entre comillas, y ahorita explicaré por qué entre comillas, se ha metido un campo que no le pertenece, se ha metido un campo que no le compete a él explicarlo. Digámoslo así, por favor apaguen sus micrófonos, comentan por aquí y dice que el PowerPoint, no hay PowerPoint, no hay PowerPoint. Después les puedo pasar un texto donde venga todos estos puntos, que es lo que estoy leyendo justo ahora. Airam y Esperanza, por favor, son los que tienen activados sus micrófonos, ¿nos pueden apoyar para que no haya interferencia, por favor? Gracias. Gracias. El psicólogo no puede preguntarse sobre la naturaleza de su ciencia en cuanto psicólogo. Este tipo de preguntas pues obedecen a la filosofía, digámoslo así. Cuando el psicólogo se deja de preguntar por... Cuando el psicólogo se deja de preguntar, no sé, por trastornos determinados y empieza a preguntarse cuál es la naturaleza de mi ciencia, de mi psicología, de mi práctica como psicólogo, ya dejará de hablar como psicólogo, ya estará presente las cuestiones de la filosofía, ya estará entrando en terreno filosófico, digámoslo así. Digamos, también tenemos que decir que la idea de ciencia, porque prácticamente ciencia, pues no existe una ciencia, ¿verdad? Ni es un concepto cerrado al cual podamos decir esto que tengo aquí, ¿verdad? Contemplad, he aquí la ciencia y esto es lo que nosotros debemos de entender por ciencia. Pues no, nosotros podemos darnos cuenta en el estudio de la historia o en el estudio de la filosofía de la ciencia que ciencia históricamente ha tenido distintas acepciones y que no todas las ciencias son ciencias de la misma manera, digámoslo así. De eso vamos a explicarlo un poco más adelante. Pero también una de las cuestiones que tenemos que tomar en cuenta es que la idea de ciencia pues ha tomado un prestigio impresionante durante el último siglo. Esto se lo podemos deber pues evidentemente o sea, este prestigio que ha tenido la idea de ciencia es rastreable hasta el siglo XIX con el positivismo comtiano y, por ejemplo, hay otros intereses, por ejemplo, de incluso consolidar a la filosofía como una ciencia en sentido estricto, como es el caso de Husserl. Y también, también a esto se debe las aceptaciones de un tipo de apellido Kuhn, ¿verdad? Que seguramente todos ustedes pueden conocer, que habla en su texto las estructuras de las revoluciones científicas, nos hace ver o nos hace creer, o sea, realmente hay un fenómeno sociológico alrededor de la ciencia. Sin embargo, el tratar de entender qué es la ciencia no se reduce a entender qué son las comunidades científicas, qué son los paradigmas y todas estas cuestiones que se mencionan en los análisis sociológicos de la ciencia. Pareciera que todo abordaje racional tiene que ser científico y viceversa, ¿no? Todo lo que es científico es racional. Sin embargo, nosotros vamos a optar por otra tesis, que es que por la misma naturaleza de las ciencias, ojo con esto, por la misma naturaleza de las ciencias, es que es necesario incorporar otro tipo de escalas en los análisis de la realidad. Lo voy a repetir, lo voy a tratar de parafrasear, ¿verdad? Es gracias, o es debido, mejor dicho, es debido a la naturaleza interna o al funcionamiento interno de las ciencias que nosotros necesitamos entender o aplicar otro tipo de análisis, otro tipo de escalas a la hora de entender la realidad. ¿Por qué? Porque voy a adelantar una pequeña tesis, ¿verdad? Es que las ciencias han parcelado la realidad, ¿verdad? Tienen cada una un campo muy determinado y en realidad nadie puede decir cosas como esta, ¿no? Vamos a poner un ejemplo muy clásico que de hecho ahorita que estoy entrando a las clases de mis compañeros de colegio por vía de internet, me he estado dando cuenta de que las ideas filosóficas
o las formulaciones de ideas filosóficas están a la orden del día. Por ejemplo, cuando alguien dice todo es química, ¿no? O dice la maestra de física, es que todo es física, la física está en todos lados, ¿no? Entonces, pues la cuestión es que esa aseveración ya no le pertenece al químico, ¿verdad? Ya es más bien como una aseveración de corte ideológico incluso. Podríamos hacer una lista de cuestiones, ¿verdad? De elementos que nos pudieran decir cómo la ciencia, vamos a adelantar algo, ¿no? Cuando alguien dice, está científicamente comprobado, por ejemplo, o cuando alguien dice, la ciencia dice, o cuando alguien dice cosas como, la ciencia ha comprobado tal cosa, realmente lo que va a seguir de ahí no es ciencia, es más bien ideología, ¿verdad? Realmente no es ciencia, no, ¿por qué? Porque principalmente no hay una ciencia que diga tal cosa, no hay, incluso, otra de las cosas que pudiéramos adelantar justo ahora es que, y una cosa, una aseveración crítica, una afirmación crítica es que no existe tal cosa como el método científico, ¿verdad? Existen muchísimos métodos. El método científico es una abstracción tan general que aplica tanto para la química, para la física, para la termodinámica, como para el tarot, ¿verdad? De hecho, recuerdo que en algún momento una maestra muy conocida en la región por su práctica psicoanalítica, ¿verdad? Y en terapia familiar y estas cosas, recuerdo que nos preguntó al grupo que por qué la psicología era una ciencia, ¿verdad? Y la respuesta fue esta, es que tiene un método. Bueno, pero es que también la necromancia tiene un método, ¿no? La consulta a los muertos, también la teología tiene su propio método, el tarot tiene su propio método. Entonces, no es propiamente el método lo que hace a una ciencia estricta, una ciencia estricta. Entonces, más adelante voy a compartir grosso modo, ¿verdad? Tampoco esperen, también todos aquellos que se acercan a esta conferencia, ¿verdad? O quienes lo hagan después, si es que esto se graba y se transmite, y que ya tengan un conocimiento del materialismo filosófico, que ya tengan un conocimiento sobre filosofía de la ciencia, pues esto les va a parecer más bien elemental o de bachillerato, ¿no? Entonces, pido paciencia en cuanto a esto y a los que les parece totalmente desconocido el asunto, pues les va a parecer, espero, interesante, ¿verdad? Bueno, entonces, como les comentaba desde el principio, nosotros en esta conferencia vamos a ceñirnos a las coordenadas de un sistema filosófico determinado. El sistema filosófico que nosotros, por el cual nos hemos decantado, es el materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Tenemos que reconocer que este sistema filosófico pues, se levanta críticamente ante muchas alternativas, ¿no? Aquí voy a mencionar tres, que puede ser el materialismo corporeísta, por ejemplo, el materialismo histórico, materialismo dialéctico, que cree que todo, absolutamente todo, es materia corpórea, ¿no? Tal vez pueda ser también el idealismo alemán, o pueda ser cualquier perspectiva espiritista de la realidad. El materialismo filosófico de Gustavo Bueno, porque materialismo filosófico pues, es una fórmula que es previa a Gustavo Bueno, por supuesto, pero el materialismo filosófico como tal, como sistema filosófico, pues es un sistema filosófico que reconoce la posibilidad de materias incorpóreas, ¿verdad? Sin embargo, si tuviéramos que hacer una definición general de qué es esto de materialismo, pues es hablar de la imposibilidad de seres vivientes incorpóreos, ¿no? Es un sistema filosófico que no cree en la posibilidad de seres vivientes incorpóreos. Esto lo voy a explicar más adelante. Recordemos también que otro de los elementos importantes a la hora de hablar de materialismo filosófico es que la realidad tiene su composición y la realidad, también hablar de la realidad en general, pues es una abstracción gigantesca, una abstracción que oscurece más el asunto en lugar de aclararlo, pero lo que tenemos que reconocer es lo siguiente, que la realidad es múltiple, es decir, no todo está conectado con todo y no hay algo por ahí, ¿verdad?, que esté totalmente desconectado de todo. De hecho, al respecto de los universos múltiples, una respuesta que se le pudiera dar es que si existen universos múltiples, ¿verdad? Y esos están conectados de alguna forma, entonces no son universos múltiples, ¿verdad? Es uno solo que tiene distintas fases o lo que sea. Y si son universos múltiples y cada uno de ellos está separado totalmente unos con respecto de los otros, pues entonces no nos interesa, porque ¿cómo vamos a conocerles? El materialismo filosófico como tal, pues digámoslo así, hay un principio que precede que está en la tradición filosófica platónica, que es el principio de Simploque, que prácticamente lo que sostiene es lo siguiente: no hay nada que esté totalmente desconectado de todo y no todo está conectado con todo, ¿verdad? Si todo estuviera conectado con todo, sería imposible conocer cualquier cosa. Por ejemplo, si me doliera el estómago,
el doctor tendría que ir, no sé, a Saturno a ver cómo están las cosas ahí para ver qué es lo que me duele, ¿no? Si todo estuviera conectado con todo. Hay una desconexión, el universo es plural y es discontinuo, digámoslo así, ¿verdad? Plural y discontinuo. Entonces, como les decía, al respecto de la materialidad, es que la materia aquí evidentemente nosotros no la estamos considerando como la materia se considera, por ejemplo, en física, ¿no? Lo estamos hablando aquí en cuanto a idea filosófica, de modo tal que hay materia que no es corpórea y hay materia que sí que lo es, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo de estas tres, como le llama Gustavo Bueno en Ensayos Materialistas, tres géneros de materialidad, en los cuales cabe todo lo que es real, ¿verdad? Todo lo que ustedes puedan dimensionar en el mundo es capaz de caber en estas tres clasificaciones distintas. La primera se refiere a la materia primogenérica o el primer género de materialidad, M1, ¿verdad? M sub 1, que se refiere a aquella materia que podemos encontrar nosotros en tiempo y en espacio, por ejemplo. Por ejemplo, este libro que yo tengo aquí, que por cierto es el que me regaló Ricardo, ¿verdad? Este libro que yo tengo aquí, este vaso de agua, pero también la corriente eléctrica que le da luz al foco que me está iluminando justo ahora o que alimenta la batería del dispositivo con el cual me, me dirijo hacia ustedes, ¿no? Esa es materia que si bien, por ejemplo, las ondas electromagnéticas o las ondas de radio o las ondas de microondas son incorpóreas, pero podemos ubicarlas en tiempo y en espacio. Podemos decir, aquí está y aquí se pueden rastrear. Por ejemplo, las ondas de radio, si uno se va más allá de donde se encuentran, pues ya no alcanza la señal. La señal de Wi-Fi también es incorpórea, pero digámoslo así, es materia. Igual este tipo de materia corpórea, ¿verdad? Como es el papel, la celulosa, etcétera. Hay otro tipo de materialidad, otro género de materialidad, ya dijimos que está la que se encuentra en tiempo y en espacio, y hay otra que nada más se puede encontrar en tiempo, digámoslo así. Y aunque si yo le digo esto a un físico, pues no le va a hacer absolutamente nada de sentido, va a decir, pero ¿de qué me estás hablando? Recordemos que es un abordaje filosófico, no un abordaje científico circunscrito al campo de la física. M2 se refiere a aquello que está dentro, digamos así, está en el mundo psicológico interior de los individuos, pero que tampoco está en ningún lado propiamente. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? El dolor, específicamente el dolor. Un dolor de muelas específicamente es una cuestión psicológica que se distingue, por ejemplo, de los nervios, de los neurotransmisores, de la muela en sí, ¿cómo se llama esto de aquí? De la encía, que se distingue de la encía. Entonces no podemos decir tampoco que todo eso, ¿verdad? Los neurotransmisores, la encía, las terminales nerviosas y todo eso, no podemos decir que todo eso en conjunto es un dolor, porque puede haber dolor al margen de las terminaciones nerviosas, y el ejemplo clarísimo es este es como especie de síndrome, ¿no? De alucinación del miembro fantasma, ¿no? Personas que tienen un dolor impresionante en el pie que les amputaron hace 2 meses. Entonces, ahí hay un dolor impresionante, ¿verdad? Es real ese dolor, pero no se encuentra en ningún lado propiamente. No se encuentra en ningún lado propiamente. Y tampoco podemos decir que está en el cerebro, ¿verdad? Porque el dolor no es la suma de los neurotransmisores y de los neurotransmisores, de las hormonas y de las neuronas haciendo sinapsis. Y por último, se encuentra en la materia terciogenérica. Se refiere a todas aquellas material, ¿verdad? Esta es materia que no se encuentra ni en tiempo ni en espacio. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? El concepto de mente. El concepto de mente. O la idea de mente, mejor dicho, la idea de mente, así en abstracto. Si yo escribo mente por ejemplo, aquí en mi diario, ¿no? Si yo escribo mente, tendrá una referencia corpórea, ¿verdad? Tendrá una referencia en M1 que puedo encontrar ahí que dice mente. Esa palabra puede significar algo para mí y generarme ciertas sensaciones, un dolor, una emoción o algo o alguna reacción psicológica interior. Sin embargo, el concepto de mente no está en ningún lado. Nadie me puede dar 1 kilo de mente, ni me puede decir el concepto de mente está en Timbuktu, ni me puede decir que el concepto de mente va a durar 10 o 20 o 30 o 40 años. Como pueden ver, el materialismo filosófico se puede encargar gracias a estas tres ideas cardinales, digámoslo así, bueno, las ideas cardinales son otras, pero de estas tres ideas, de estos tres elementos dentro de la
ontología especial del materialismo filosófico, nos permite abordar la realidad en su conjunto y no hay algo que se nos puede escapar. Porque, por ejemplo, el materialismo grosero, el materialismo corporeísta, pues dejará de lado cuestiones como por ejemplo la psicología, cuestiones como las instituciones, cuestiones como este tipo de cosas, ¿no? Que nosotros tenemos incorporados en M3 o en M2. ¿Por qué? Porque pareciera que todo es corpóreo. Voy a continuar y si, insisto, si tienen alguna pregunta, pueden utilizar el chat. Siguiente, aunque podríamos disociar cada uno de estos asuntos o explicarlos por separado cada uno de ellos, no hay uno sin el otro, digámoslo así. Gracias a que hubo un trazo geométrico, ¿verdad?, que nos permitió trazar un triángulo, es que nosotros tenemos el referencial corpóreo, ¿verdad?, que nos ayuda a abstraer la idea de un triángulo y decir que es una figura de tres lados cuyos ángulos internos dan 180 grados, ¿verdad? Sí, son 180. Esto por la parte de la realidad. Como nosotros podemos darnos cuenta, la realidad es plural. De hecho, Gustavo, bueno, ya en los últimos años, bueno, no en los últimos años, yo en donde lo he encontrado es en las obras de los últimos años, utiliza el concepto de estroma, ¿no?, que se refiere al tejido. Es decir, que la realidad en cuanto es plural, o sea, hay un montón de cosas dentro de la realidad, hay ciertos tejidos a los cuales nosotros podemos dirigirnos para poderlos sistematizar y criticarles, ¿no? Es decir, vamos a clasificar los elementos que se encuentran dentro de este estroma, de este tejido, etc. Bueno, entonces voy a seguir a la siguiente fase de la exposición, donde va, digámoslo así, la sección fuerte del asunto, donde trataremos de exponer, esto es lo que vamos a entender nosotros por filosofía, por ciencia, y ya quedará de ustedes decidir, bueno, quedará aquí una especie de juicio crítico al respecto de algunas de las prácticas que tenemos nosotros como psicólogos. Propiamente la ciencia, como les decía, es una idea. He dicho muchas veces que es una idea, como también materia es una idea, y tratemos de explicar así, grosso modo, qué es una idea. Ideas y conceptos son dos cosas, son dos, digámoslo así, dos elementos que se encuentran dentro de lo que nosotros llamamos pensamiento, ¿no? Pensamiento institucionalizado. No me refiero al pensamiento psicológico interior, por ejemplo, de Gabriel, o al pensamiento psicológico interior de Ricardo. Me refiero al pensamiento institucionalizado como cuando decimos el pensamiento de Freud, el pensamiento de Lacan, el pensamiento de Erickson, o de Wallman, o de quien sea. A eso me refiero. Entonces, los conceptos, digámoslo así, le pertenecerían como tal a las ciencias en sentido estricto. Por ejemplo, los ángulos, por ejemplo, los enlaces dentro de la química, nosotros podríamos decir las mediciones de las fuerzas, los vectores, todo esto. Pero hay un momento en el cual las distintas ciencias o las distintas categorías o las distintas tecnologías pues tienen entrecruces, ¿no? Y ahí es donde se da el campo de las ideas. Voy a decirlo así, por ejemplo, ¿no? Hay una estructura en arquitectura. En arquitectura hay estructuras arquitectónicas. En economía también hay estructuras económicas. En sociología hay estructuras sociales. En psicología hay estructuras también mentales o estructuras yoicas o lo que sea. En historia hay estructuras historiográficas. ¿En qué más les gusta, no? En pedagogía hay estructuras de planeación pedagógica o de dosificación pedagógica. Entonces, si hay estructuras en un lado y hay si hay estructuras en un lado y hay estructuras en otro, hay estructuras arquitectónicas, hay estructuras pedagógicas, estructuras psicológicas, económicas, sociales, historiográficas. Entonces, ¿qué es una estructura? Bueno, ahí está la idea de estructura, ¿verdad? Ahí podríamos empezarnos a preguntar qué es la idea de estructura. Entonces, en tanto la ciencia, también hay muchas ciencias, ¿verdad? También podríamos nosotros empezarnos a preguntar qué es esto de ciencia. Como les decía, ¿verdad? No hay tal cosa, y hablar de esto, ¿no? Del mundo plural, hablar de la pluralidad del mundo también nos hace pensar que no hay posibilidad, escucha bien, no hay posibilidad de una ciencia unificada. O sea, no hay posibilidad de una ciencia del todo. De hecho, recientemente tuve la oportunidad de hablar con algunos estudiantes, ¿verdad? Profesores también del Centro de Óptica que está aquí en León, Guanajuato, que es donde radico, y nos estaban hablando de las crisis por las cuales estaba pasando esta teoría del todo del famosísimo Stephen Hawking, ¿no? No hay posibilidad de unificar todo el conocimiento dentro de un solo saber. ¿Por qué? Porque la realidad es plural. No hay una ciencia, hay muchísimas ciencias. Dicho eso,
también no hay solamente una forma en la que se ha entendido la ciencia a lo largo de la historia, sino que hay muchas maneras de entender esta idea de ciencia a lo largo de la historia, ¿no? Ha habido muchísimas. Eh, además, tenemos que reconocer que a la hora de acercarnos a la filosofía de la ciencia o preguntarnos la filosofía de la ciencia, hay unas que son más famosas que otras, ¿no? Por ejemplo, Carnap o el falsacionismo u otro tipo de ideología, de filosofías de la ciencia, o Bunge, u otros filósofos que se han encargado específicamente, por ejemplo, Hilbert, o por ejemplo, bueno, ahorita son los que se me vienen a la mente, ¿verdad? Son muchísimo más famosos que esto que yo les estoy presentando, ¿no? De hecho, hubo una oportunidad donde Bunge y Gustavo Bueno se encontraron y Bueno le hace una crítica sobre su filosofía de la ciencia, ¿no? Yo nada más voy a decir esto críticamente frente a otras posibilidades de entender la ciencia. Es que dentro de la ciencia, dentro de la misma ciencia, eh, no todo se reduce a la formulación de teorías, por ejemplo. No todo se reduce, por ejemplo, a la descripción de la realidad. Y tampoco todo se reduce a la posibilidad de adecuar la realidad al intelecto. Estoy hablando aquí específicamente de teorías de corte descripcionista, de corte teoreticista o de corte adecuacionista, ¿no? No es posible que dentro de una filosofía de la ciencia se dejen de lado, por ejemplo, cosas tan importantes como los instrumentos de trabajo. Los cuales también son parte de la ciencia, ¿verdad? Son instituciones que están ahí alrededor de la ciencia, o dentro de la práctica científica de cualquiera de las ciencias de las cuales nos podemos referir. Entonces, a lo largo de la historia, voy a hablar solamente de 4 elementos, ¿verdad? A lo largo de la historia han habido 4 distintas acepciones de la idea de ciencia. Por un lado, yo aquí estoy viendo, que alguien dice que me encanta la filosofía, pero que no, nunca entiende nada. Trataré de ser lo más claro posible y si alguien tiene una pregunta, puedo repetir y puedo volver a lo dicho con anterioridad para que quede más claro, ¿verdad? Tal vez no pueda simplificar las cosas, pero sí las puedo aclarar. Como les decía, perdón, como les decía, la ciencia ha tenido distintos usos. Dime, ¿alguien me habla? Aumentando la duda, pues. ¿Tienes una duda, pues? Bueno, no digo, si no aumento la duda. ¿Alguien tiene los mismos problemas que tengo yo para escucharlo? Ricardo, no te escuchamos. Voy a quitar las cámaras de las personas que les pido, la de Gabriel y la de Carmen, okay, para hacer más liviana la red. ¿Sí? Dejamos la tuya, voy a silenciar todas las cámaras, hacer más rápido, no tener problemas de comunicación. Bueno. Pudiera ser, no. Por ahí ya se mejoró, ¿no? Es algo que... No se logra escuchar del todo. Yo la que escucho clarito nada más es a Carmen. Sí, Ricardo, como que se escucha interferencia. Entonces, ¿qué les parece si hacemos esto? ¿Continúo? Y me escriben la pregunta ahí en el... saludos a todos los que me están escuchando. Saludos Sebastián, Fernando. Gracias a todos por acudir. Voy a continuar. Sí, adelante. Como les decía, gracias Carmen, como les decía, cada una de estas acepciones de ciencia, pues se presentan, esta clasificación que les voy a ofrecer no obedece a cuestiones caprichosas como por ejemplo que se nos haya ocurrido que haya sido así, de hecho ni siquiera, por supuesto que no es mía, ¿no? Aparece en el opúsculo de qué es la ciencia y aparece en el primer tomo de la teoría del cierre categorial explicando las distintas acepciones que ha tenido el término ciencia a lo largo de la historia. Y la primera acepción a la que nos referimos, ¿verdad? O la primera acepción que aparece es hablar de la ciencia como saber hacer, ¿no? La tecné, el conocimiento, por ejemplo, del alfarero, del herrero, pero también el conocimiento o la técnica, ¿verdad? La tecné, la ciencia militar,
y estas cuestiones, ¿no? Dentro, súmate al grupo de WhatsApp. Bien. La segunda acepción, que es un poco más difícil de explicar, que solamente la voy a enunciar, que se refiere a la ciencia entendida como sistema de proposiciones derivados de principios, ¿no? El caso ejemplar de esto, pues, es la teología dogmática. Y tercero, ya nos referimos a la ciencia moderna, a las ciencias cerradas, y aquí voy a tratar de explicar, grosso modo, también por qué nosotros nos vamos a referir a esta tercera acepción como la ciencia en sentido estricto. La ciencia en sentido estricto. Bueno, pues resulta que las ciencias que se consolidaron a partir del siglo XVIII, con la física newtoniana, con la química de Mendeleev, con la termodinámica, y esto tienen una característica muy particular que comparten con la geometría que se consolidó en los elementos de Euclides, ¿no? Y que tiene su propio desarrollo, ¿no? A lo largo de la historia, tanto de la geometría, de la matemática, como de la filosofía. Y es la siguiente, que estas ciencias en sentido estricto pueden prescindir totalmente o pueden segregar totalmente al sujeto que las aplica o al sujeto que las pone en operación. Por ejemplo, si yo estoy poniendo en práctica una ley, ¿verdad? O una fórmula para poder sacar la masa de algún objeto, si yo la realizo con destreza, ¿verdad? Y la sé hacer, y la sé realizar, y lo puedo resolver, va a dar igual si lo hago yo, si lo hace Ricardo, si lo hace Fernando, si lo hace Sebastián, si lo hacen aquí, si lo hacen en China, o incluso si lo hacen en cualquier otro lado del mundo, del globo, pues el cálculo será exactamente lo mismo, ¿verdad? No depende de nosotros, no depende de nosotros de los resultados que se dan cuando ese tipo de ciencias se ejercitan. Entonces, eso pasa con la química, con la física, con la matemática, con la lógica, pero no pasa así con las ciencias que llamamos de la cuarta sección de ciencias, ¿no? Por ejemplo, eso no pasa con la ciencia como el derecho, no pasa con las ciencias políticas, no pasa con la sociología, no pasa con la psicología. De hecho, si yo, por más cognitivo-conductual que yo quiera hacer, ¿verdad? Dentro de mi práctica profesional, al llegar un paciente, el modelo o la estrategia terapéutica que yo voy a seguir frente a ese va a ser muy distinta a la que siguió mi colega que practica el mismo modelo psicoterapéutico o lo que sea, pero que lo está practicando en otro consultorio, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, ahí los asuntos prudenciales, por ejemplo, en el derecho, en la sociología, en la psicología, son sumamente importantes, ¿verdad? Aquí nos estamos refiriendo, por ejemplo, a las ciencias sociales, a la cuarta sección de ciencias, contra las cuales, digámoslo así, vamos a tratar de tener mucha cautela a la hora de llamar las ciencias, ¿no? Por cuestiones que voy a explicar. Las ciencias que nosotros llamamos ciencias cerradas son aquellas que se circunscriben a un campo o que han dominado y se han vuelto soberanas dentro de su propio campo. Voy a poner un ejemplo que es muy famoso y muy conocido dentro de los que han visto documentales sobre Gustavo Bueno, ¿verdad? Y que es muy, muy conocido, que es el siguiente. Cuando alguien, Severo Ochoa, un famosísimo premio Nobel, se acerca a Gustavo Bueno a él, y él estuvo diciendo, el premio Nobel ¿no? Diciendo que todo era química, como la maestra que les comentaba en la mañana, que yo había visto durante la mañana. Todo es química. Se acerca a don Gustavo con un libro de química, ¿verdad? Un manual de química, y le dice: don Gustavo, ¿este manual también es química? Y le dijo: ah, sí, claro, si usted lo quema, lo mete en un quematógrafo, usted va a encontrar distintos picos de distintas sustancias, tanto porcentaje de carbono, tanto porcentaje de tal cosa, tanto porcentaje de tal cosa. Entonces, bueno, le apunta hacia la palabra química y le dice: ok, y este enlace que hay entre la letra U y la letra I en química, ¿qué tipo de enlace es? ¿Iónico, metálico, covalente? ¿Qué es lo que trataba de hacer con este ejemplo? Tratar de señalar que las cuestiones que se explican con la disciplina, con la ciencia de la lingüística, no pueden explicar las cuestiones que se explican con la ciencia de la química, ni viceversa. Y tampoco con un teorema o con una ley física nosotros vamos a ser capaces de exponer o de explicar una teoría, no sé, psicológica o lo que sea. Tampoco vamos a poder explicar utilizando, por ejemplo, la matemática, cómo cayó el Imperio Romano, ¿verdad? Sería una mera formalización que dejaría fuera muchos elementos que son esenciales para poder explicar cómo cayó el Imperio Romano de Occidente o de Oriente, o de quien usted quiera, ¿verdad? Entonces, el problema principal
que yo veo a la hora de acercarnos a la psicología como ciencia es que principalmente es ese. Psicología hay muchas, ¿verdad? Hay muchísimas psicologías. No hay una sola tradición psicológica a la cual todos se puedan ceñir y decir, este es el modelo del psicólogo y este tenemos que seguir. Eso por una parte. Por otro lado, la disposición que tiene la práctica del psicólogo, ya sea en terapia, en clínica, en social, en industrial o en educativa, le da un amplio margen de maniobra que no es virtuoso, digámoslo así, sino que da espacio a que se puedan meter otros componentes que en el afán nosotros diríamos de considerar los científicos ya son contaminaciones de corte ideológico. Eso por una parte. Entonces, para ir cerrando las primeras dos secciones, tenemos una realidad múltiple por un lado, tenemos instituciones múltiples pues, que se llaman ciencias, que tienen acaparados distintos campos de esta realidad, por una parte, y la psicología, aquí viene la pregunta fuerte, ¿no? ¿Cuál es el campo de la psicología? ¿Cuál es el campo de la psicología? Y es que aquí hay una serie de problemáticas a las cuales quisiera apuntar, no resolver en lo absoluto, ¿verdad? Yo recuerdo cuando estaba tratando de estudiar terapia breve y hipnosis ericksoniana, yo le pregunté a distintos profesores qué era la mente, ¿verdad? Y las respuestas eran totalmente dispares, ¿verdad? E incluso incompatibles unas con otras en ocasiones. De tal modo que la práctica utilizando tú vas con un matemático o con un geómetra y le preguntas sobre un ángulo recto y inmediatamente te va a dar la respuesta hacia quien sea, ¿verdad? Hacia quien sea, pero en psicología eso no pasa. Entonces, como les decía, hay distintos elementos de la realidad que son corpóreos, que se encuentran en tiempo y en espacio, algunos que obedecen, que se encuentran dentro del mundo psicológico interior y otros que lo desbordan, ¿verdad? Que son institucionales. Y por otra parte, cuando hablamos, dicho eso, dicho que hay cuatro acepciones de ciencia y a la que nosotros nos vamos a referir es a la ciencia en la tercera acepción, que son las ciencias fuertes, la física, la química, la termodinámica, etcétera. No nos estamos refiriendo, por ejemplo, a las ciencias de la comunicación, que de hecho un ejercicio muy bueno que podemos hacer a la hora nosotros de acercarnos al fenómeno de tratar de elevar un estatuto nosológico de ciencia de distintas disciplinas, es que, por ejemplo, cuando tú vas a la facultad de física, a la facultad de matemáticas o a la facultad de química, bueno, específicamente física y matemáticas, inmediatamente te meten en el asunto de las matemáticas, ¿no? Te empiezan a enseñar cálculo diferencial, integral, geometría analítica, etcétera. Pero si tú vas a la facultad de administración, de psicología, de sociología o de periodismo o de ciencias de la comunicación, lo primero que te tratan de demostrar es por qué eso es ciencia, por qué esas disciplinas son científicas. Y te tratan de dar una especie de explicación en la cual cabe cualquier disciplina como ciencia, ¿no? Cabe cualquier disciplina como ciencia. ¿Por qué? Porque lo primero con lo que te presentan, ¿verdad? Como el charolazo es, nosotros tenemos un método científico. E insisto en algo que dije desde el principio, no hay tal método científico. Es una abstracción hablar de método científico. Hay muchas metodologías que obedecen a distintas ciencias. El método del biólogo es muy distinto al método del químico y así nos podremos ir con cada una de las disciplinas científicas que existen. Ahora, les dije o la promesa era, ¿verdad?, que nosotros nos íbamos a ceñir al campo de la psicología educativa o el campo específicamente de la docencia. Ahora habrá que ver que si el docente siempre es pedagogo y el pedagogo siempre es psicólogo educativo y si son lo mismo, ¿verdad? Pero yo quisiera abocarme a los problemas que yo veo a la hora de hablar de la ciencia, de la psicología educativa como una ciencia. Primero, que yo no creo que exista tal disciplina como la psicología educativa, sino más bien esto que nosotros llamamos psicología educativa es una especie de miscelánea de distintos saberes, entre ellos la neurología, la psicopatología, los trastornos, las teorías de la personalidad, hay un montón de intersecciones de distintas disciplinas, de distintos órdenes. Por ejemplo, en la neurología, a eso no se puede reducir el asunto de la psicología. De hecho, esto es un debate muy conocido y en la tradición analítica, por supuesto, muy revisado, y un texto que les recomiendo mucho leer, si pueden conseguirlo, ¿verdad? Es El mito del cerebrocentrismo, de Marino Pérez, donde explica
que él no se va a decantar ni por un monismo, ¿verdad? Es decir, la posibilidad de explicar, decir, digamos así, que mente y conducta es lo mismo, ¿verdad? Y tampoco un dualismo, sino un pluralismo, que todos estos individuos que tienen mente, que tienen cuerpo y que tienen conducta, no solamente obedecen a la mente y a la mente o a la conducta o a los aspectos psicológicos interiores, sino que también hay un contexto ahí que los está determinando, ¿verdad? Alguien podría decir, bueno, esto ya lo dijo Vygotsky, quien sea, bueno, mejor primero leamos el texto y después diremos lo que sea al respecto del asunto. Pero a lo que yo quiero apuntar y que yo creo que es el problema más serio a la hora de hablar de psicología como ciencia es, número uno, el aspecto de la de elevarlo a su estatuto científico, a un estatuto científico equiparable, por ejemplo, a la química, que no hay lugar para eso, ¿verdad? Son metodologías totalmente diferentes, no hay un cierre dentro de la psicología como si lo hay en la química. Si tú pones si tú pones a relacionarse, digámoslo así, en una operación, dos términos químicos, no te va a salir uno matemático, pero no pasa así en la psicología. De hecho, puedes toparte con cuestiones históricas, con cuestiones sociales, con cuestiones políticas incluso, a la hora de hablar de esto de lo que nosotros llamamos psicología política, psicología educativa. Entonces, la neuropedagogía o la neuroeducación o todo lo que empieza con neuro, ¿verdad? Hay una tendencia a tratar de reducirlo todo a aspectos meramente mecánicos y químicos y meramente neurológicos, cuando realmente el fenómeno de la educación es más bien de corte político que individual. Es más bien de corte político que individual. Es decir, la escuela no está para cumplirle los sueños a nadie. La escuela tampoco está para venir a hacer, digamos así, ¿no? En ocasiones he escuchado esto y, hombre, yo también empatizo bastante. Y esto ya es la crítica desesperanzadora, espero. Es que en ocasiones se ha dicho que la escuela tiene una especie como de función soteriológica, una especie de función de salvación de los individuos que van y se depositan dentro de ella, ¿no? ¿Por qué? Porque parece que en el único lugar donde tienen atención, como si en virtud de la atención fuera todo, como si la atención fuera todo lo necesario, es el único lugar donde se les pone atención en la escuela. Eh, he dicho en muchas ocasiones que la escuela no está hecha para salvar individuos, está hecha para configurar sociedades. Y realmente todas las escuelas, la que ustedes me digan, obedecen a fines políticos. Todas obedecen a fines políticos, ya sea de orden público o de orden privado. Ustedes seguramente han visto por ahí en Facebook una entrevista en la cual le dicen a esta insoportable fulana Gloria Álvarez, que le dice que la escuela, que la educación debería ser privada. ¿Por qué? Porque si es privada está subordinada a la oferta y la demanda, de modo tal que habría escuelas de artes, escuelas de ciencias, según lo que la gente demandara. En cambio, si se deja a la educación pública, se le deja al Estado, la escuela se va a convertir en un centro de adoctrinamiento. Y no me van a decir ustedes que las escuelas privadas no son centros de adoctrinamiento, ya sea de centro de adoctrinamiento donde les muestran que la única vía de volverse exitosos es por vía del emprendimiento o por vía de la autorrealización, por vía de la felicidad, por vía, o sea, no hay ninguna sola institución que se salve de esta posibilidad, de esta intención de configurar sociedades determinadas. Entonces, cuando nosotros no tenemos un aparato crítico que nos ayude a entender, o que no que nos ayude a entender, sino que nos deje de trancazo ver, ¿verdad? Que la realidad es múltiple. Cómo funcionan las ciencias, y no las ciencias desde la perspectiva sociológica o psicológica o lo que tú puedas pensar de las ciencias, no, sino una filosofía de la ciencia que obedezca al funcionamiento interno de las mismas ciencias. ¿Qué es lo que nos queda? Una serie de degeneraciones y de ideas, de falsas conciencias, si se quiere, de ideas degeneradas y de ideas distorsionadas al respecto de lo que es la ciencia, la realidad, lo que es la política, lo que es así. Ahora, tampoco estoy diciendo que si nosotros resolvemos el problema de si la psicología es ciencia o no, esto va a terminar, ¿verdad? Por supuesto que no. Simplemente quedará para un manual o quedará para un texto donde ya estará resuelto el asunto. Pero estoy tratando de apuntar a una serie de problemáticas que se dan dentro de la psicología de la educación cuando no se tiene un buen panorama crítico o voy a decirlo así, un arsenal crítico lo suficientemente potente para dar cuenta de la realidad así como está pasando, no como nos gustaría que pasara, ¿verdad? Digámoslo así, por supuesto que hay intenciones
que hay intentos de hacer reduccionismos a cuestiones individuales a la hora de educar. Por ejemplo, se ha buscado ya subordinar los programas educativos a las cuestiones individuales de cada uno de los niños, cuando en realidad lo que deberíamos hacer es ver las necesidades sociales que se deben encontrar, las necesidades de nuestra sociedad política determinada, y en virtud de un programa político que vaya, que aporte a la preservación de nuestra sociedad política, empezar a coordinar los intereses de los jóvenes. Entonces, no estoy diciendo con esto que los vamos a manipular, ¿verdad? Aunque en parte sí tiene mucho que ver con exponerlos con materiales que tal vez a ellos no les interesan, pero sí que les hacen falta. Eh, entonces, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Que el joven, el educando, va a terminar reduciendo todo a un carácter individual. Y es desde su perspectiva, desde su individualidad, que va a tratar de ordenar todo el mundo. Y entonces tendremos un montón de munditos pequeñitos en virtud de los cuales no se va a poder dibujar nada, ni cuestiones educativas, ni políticas, ni nada. Entre más dividida está la sociedad, entre más dividida está la cuestión esta, mientras más la gente siga anhelando esa especie de momento primitivo dentro de la historia de la humanidad, en la cual se busca, ahorita, actualmente en la educación, lo que se busca es que, o lo que yo puedo ver, muchas de las ocasiones es de volver vulgar lo que en algún momento pues era, voy a decirlo entre comillas, ¿no? Lo que era sublime. Por ejemplo, la figura del profesor, la figura del salón de clases. Ya no se trata de sacar a los alumnos más capaces para poder cambiar el mundo, sino en virtud de lo que le es normal al niño, pues incorporarlo dentro del salón de clases. Como una especie de vulgarizar y volver un poco más salvaje la forma en la que los individuos están interiorizando y están aprendiendo y están trabajando entre ellos. Es una especie de regreso a las fantasías de la nostalgia por lo bárbaro, ¿no? Van de Ricardo. Gabriel, una pregunta, y que topas esta situación de los jóvenes. Yo te haría una pregunta doble. Ajá. ¿Cómo le explicarías, o qué le explicarías, vamos a llamarlo, en un curso introductorio de primer semestre, a un estudiante que ingresa a la carrera de psicología? ¿Qué le dirías? ¿Estudias una ideología? ¿Estudias una ciencia? Con las palabras llanas que te deba entender un preparatoriano en este caso. ¿Qué le dirías? ¿Cómo le explicarías que lo que estudia es una ciencia y no una, o hasta dónde es ciencia y hasta dónde es psicología? Es se llama adoctrinamiento. Dos, en este mismo tenor, ¿cómo le explicarías a aquel psicólogo o aquella psicóloga que ha egresado ya de una carrera y cuenta con un título en psicología y se va a y se le aprecian prácticas como es el caso de prácticas, vamos a decir, de manipulación, sí, como el caso de, no sé, se me ocurre aquella persona que pertenece que va a una cierta religión o secta, como lo quieres llamar, que tiene funciones principales de adoctrinamiento, o aquella persona que recurre a las prácticas no aprobadas dentro de la psicología, como puede ser aquellas ¿cómo se llama? De las terapias sistémicas